Muy buenas noches, Alicia Ortega y Jessica Hasbun con este informe especial a punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia del siglo. Este lunes se inició el juicio preliminar contra los hermanos Espaillat, proceso mediante el cual los familiares de los 236 fallecidos esperan algo que ningún tribunal puede devolverles: una voz, un abrazo, un regreso que nunca llega. Hace un año, juntas presentamos las primeras imágenes inéditas del último minuto antes de que se derrumbara el techo del Jet Set. Esta vez regresamos a la zona cero junto a Gregory Adames, testigo clave del Ministerio Público que volvió por primera vez al lugar al que dedicó 8 años de su vida. El testimonio de Gregory es corroborado por lo que captaron cámaras de seguridad antes y después del colapso y las advertencias ignoradas de lo que ocurría con el techo. 12 meses después del colapso, las heridas emocionales permanecen abiertas, con huérfanos todavía en proceso de adaptación y heridas que aún no sanan. Pero antes iniciamos esta noche con la llamada que alertó al país. Una llamada salió del teléfono de Nelcy Cruz, la gobernadora de Montecristi. No fue una llamada cualquiera. Fue una alerta. Hoy en día la ven como una heroína por todo lo que pudo hacer. Incluso antes de morir, tener la habilidad de poder llamar, y que muchas de las personas que hoy en día están con vida es gracias a esa llamada. Estaban bailando, mami. Minutos después del colapso, en medio de la tragedia más devastadora en la historia reciente del país, Nelcy tomó su teléfono y llamó al presidente. Me llamó a las 12:46 ya de la mañana del martes. Y vi esa llamada y me extrañó porque ellos se lo comunicaban, pero a horas normales. Yo estaba todavía en el Palacio trabajando. La llamada duró apenas 33 segundos, pero suficientes para convertirse en segundos claves. Míralo ahí, sí. Quedaron registrados en su celular, hoy en poder de su hija Nelfa. Me dice, mande a toda la gente para acá, mande a todas las ambulancias, aquí se cayó. Ya él se veía afectado. En sus últimos momentos siempre pensando en el prójimo, siempre pensando en la manera en la cual poder ayudar al otro. Una segunda llamada también quedó registrada, esta vez del presidente a la gobernadora a las 12:49. 12:49. Esta de 23 segundos. Ya para ese momento, la realidad comenzaba a imponerse. Mientras esto ocurría en la capital, al otro extremo del territorio nacional, a más de 140 kilómetros de distancia en Jarabacoa, A ser tan disciplinado también en mi carrera de béisbol. Nelson Cruz, el hermano de Nelcy, igualmente recibió una llamada poco después de haber aterrizado en el país. Bueno, yo me acosté, porque yo venía desde Minnesota y amanecí en Nueva York y estaba muy cansado. Y llegué, me dormí. Y como eso de la 1:30 me están tocando la puerta. Y el chofer dice, oh, que Nelcy lo está llamando. Qué raro esta hora. Yo pensé en papi y dije, wow, le pasó algo a papi. Entonces, estoy llamando el teléfono, nadie contesta. En Santiago, a la hija de Nelcy también le avisaron. Y yo no sabía que ella estaba en esa fiesta. Yo no tenía ni la menor idea, porque yo no soy su mamá para que me tenga que dar explicaciones. Claro, claro. Pero yo estaba durmiendo, me llama su asistente del teléfono de ella. Y me dice, ay, negra, pero calmado, o sea, nadie me comenta lo que está pasando realmente. Me dice, ay, negra, mira, que la doctora quiere hablar contigo para que tú des autorización para que operen a tu mami. Y digo yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo que la operen? ¿Qué le pasó? Y dice ella, no, un pequeño derrumbe, le cayeron unos cristalitos en el estómago, entonces tienen que hacer una cirugía para ver que no quede nada adentro. Y yo, ok, está bien, pero no pasa nada. Yo le digo, bueno, pues si tú quieres, yo salgo para la capital ahora, porque mi novio estaba aquí. Me dice ella, no te preocupes.
eso no es de nada, tú vienes mañana y mañana la cuidamos. Yo voy a llamar a tu tío para que venga. Y yo, está bien, perfecto, entonces. Me despreocupo y yo me duermo. De su lado, Nelson intentaba comunicarse con Nelsie. Luego llamo al seguridad de ella y él me dice, no, Nelson, tiene que venir, arranque para acá. Digo, ¿pero qué es lo que pasa? Y me dice, no, que se derrumbó una discoteca donde ella estaba y necesita que usted tiene que venir para que firme unos documentos. Digo, ¿pero ella está bien? Dice, sí, está bien. Y bueno, yo salgo. Sin entender aún la magnitud de lo ocurrido, salió de inmediato rumbo a la capital. En mi casa en Jarabacoa y mi vehículo es eléctrico. Y yo iba, ¿sabe? Obviamente tratando de llegar lo más rápido posible porque yo pensaba que era yo que le iba a salvar. Yo sé que le voy a poner la mano y ella se va a sanar. Entonces imaginarás lo bloqueado que yo estaba y enfocado en llegar. Y bueno, cuando llego, veo la asistente de ella y le pregunto, entonces ella me dice, pues ya estaban juntas y yo la veo que tiene como un golpe y yo la veo así, ponerse seguro, la están operando y está todo bien. Y subo a la emergencia y estoy esperando, como a las 3 de la mañana, salen los doctores, todo lleno de sangre y eso, y me dice, oh, mira, ella sufrió un paro, la revivimos, ella está estable, pero tenemos que operarla ahora. Y yo, pues quiera Dios, pero está todo bien, sí, está estable dentro de lo que cabe. Aún no sabía lo que realmente había sucedido. Y entonces yo bajo, como para tratar de calmarme un poco, y entonces están llegando muchas ambulancias, muchas personas heridas, y yo, pero que yo todavía no sabía lo que había pasado, yo no había checado mis redes sociales, yo no sabía lo que había sucedido, hasta cuando estoy ahí que dicen, no, que se derrumbó todo, ¿cómo? Ahí es que entonces yo estoy reaccionando y entendiendo la situación, subo nuevamente, y la sala de emergencia como que tiene una puerta que abría y cerraba, y eso como que me tenía, yo llamé a mi hermana en Estados Unidos, le digo, manita, ahora, que pasó, bueno, mi hermana no tomó la llamada, y llamo a mi sobrina que despierta a mi hermana, y le digo a ella y a su esposo, oren, que Nelsie Milagro está muy, muy mal. Y como eso de las 5 de la mañana sale el doctor y me están llamando, y yo no... Algo me decía que algo malo había pasado. Y yo no pude entrar a la sala, entonces ellos salen y ahí me da la noticia y bueno. A partir de ese momento, todo cambió. Llamé a mi hermana, le expliqué lo que había pasado y dentro de la conversación mi hermana y yo dice, ay papi, mami, y yo, wow. Y llamo a un amigo y digo, por favor ven, ayúdame con esto, con todo este proceso. Yo tengo que ir para las matas a hablar con mami y papi. Mi plan era llegar a las matas antes que ellos se enteraran para ayudarle la noticia. Pero yo seguía con la preocupación en mi cabeza y yo me levanto a las 7 y me llama una amiga de mami, me pregunta, amor, ¿y cómo está tu mami? ¿Qué pasó con tu mami? Digo yo, no, ella la están operando, pero ella está bien. En ese momento no tenías ni idea. No, nada. Y yo empiezo a llamar al teléfono de ella y nadie me contesta. Y entonces llama un amigo de mi novio y le dice, oye, ¿cómo es eso que la mamá de Nelfa está muerta? Y yo, ¿cómo así? Yo le dije, no, dile que están equivocados, que eso es una noticia falsa, que se equivocaron, ella la estaba operando, pero ella está bien. Y entonces el único que me contesta es tío, porque yo llamé a todo el mundo y nadie me respondía. Entonces el único que me contestó era él. Y yo le digo, tío y mami. Y él se queda callado, o sea, me dice, ay amor, yo lo siento mucho. Y yo, ¿cómo así? Entonces empecé a gritar, mi mami, mi mami, mi mami. Y lo único que yo pensaba era, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Porque yo no tengo a nadie, yo nomás tengo a mi mamá. Yo no tengo papá, yo solo tengo a mi mamá, yo no tengo hermanos, yo solo tengo a mi mamá.
una idea que obviamente en ese momento me entraba, pero yo tengo gente, yo tengo mis abuelos, tengo a mi tío, tengo a mi tía, pero el núcleo familiar mío era solo mi mamá. Era lo único que yo tenía. Mi mamá era todo para mí. Yo vivía de mi mamá. O sea, yo vivía por ella. Con el corazón hecho pedazos, Nelson volvió a tomar el volante. Un trayecto de más de 275 kilómetros, desde Santo Domingo hasta las Matas de Montecristi, donde lo esperaba la noticia más difícil de dar. Bueno, entonces, como mi vehículo era eléctrico, tengo que dejarlo en Jarabacoa, alguien me cambia a otro vehículo y llego a las Matas, pero ya cuando yo llego, allá eran como las 8:15 y ya la información ya había llegado a papi y a mami. Ellos me estaban llamando, pero yo no quería contestarle la llamada. Bueno, y de ahí en adelante fue como una pesadilla, no... Yo sentía que estaba ahí, pero no era yo. Como que era como una película que estaba corriendo y... Que no para. Sí, y todo lo que yo pensaba que tal vez era un sueño, pues obviamente era realidad. Y afrontar esa realidad pues fue muy duro, pero... Ese momento, me imagino, es una imagen que nunca se te va a borrar, ese momento que te abrazaste con tus padres, porque el ciclo de la vida no debe de ser así. Sí, claro. Sí, fue difícil llegar a ver a mi mamá y todo lo que ella decía, todo lo que sufría, ¿por qué ella? ¿Por qué no a mí? Asegura que la fe lo sostiene. Y tenía mucho temor de Dios. Durante el trayecto de la tragedia al hospital, su asistente y el seguridad me decía que ella todo el camino iba diciendo, Señor, perdóname, no te escuchaba, perdóname. Y como somos creyentes, entendemos que ella tuvo la oportunidad que muchas personas no tuvieron, que tal vez falleciesen de inmediato y no tuvieron esa oportunidad de arrepentirse. Y dentro de la tragedia, pues entiendo que eso pues, nos consuela, que sabemos que en algún momento nos rendimos con ella. Él tenía que tener como 22, para la familia, 24 25. Algo de consuelo. Mire que ella no engordó nada en el embarazo. En medio del dolor. Mami tuvo la oportunidad de salir de ahí. No morir en la angustia de yo saber si me van a sacar o no, si yo voy a seguir ahí. Ella por lo menos, claro. De las primeras que salió. Sí. Ella fue prácticamente la primera que llegó al hospital. Sí, entonces lo que yo digo, no, por lo menos mi mamá murió sabiendo que ella ya no estaba ahí, que con la gente que la hacía sentir protegida, su chofer, su asistente estaban con ella. El chofer fue que la sacó, porque él, cuando sucede todo, él la deja en la mesa y él se va al vehículo. Y se va al vehículo. Cuando sucede la tragedia, ella lo llama a él y él dice, ven a buscarnos. Bueno, él va, trata de entrar por el frente y no puede, y entra por la parte de atrás y ahí es que él la encuentra. En este momento llega el féretro de la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelcy Cruz. Yo le agradezco a Dios, tú sabes, porque hay otras familias que no tuvieron la oportunidad de ni siquiera poder despedirse de un cuerpo, tú sabes. Nosotros tuvimos... Mi mamá estaba entera. O está debajo, o está vivo, está muerto. Exacto, mi mamá estaba entera. Es lo que yo digo, mi mamá estaba entera. Y yo me acuerdo que cuando llegó el cuerpo, yo le pregunté a tío, yo le dije, tío, ella está bonita todavía. Yo tenía miedo. Tenía miedo de verla y quedarme con una imagen que no fuera mi mamá. Y me dice, sí, amor, ella está bonita. Y yo voy a verla. Es que para que termine así. Ha pasado un año, pero hay dolores que no entienden tiempo. ¿Cómo se sienten hoy ustedes? Es difícil, porque eso no tiene explicación, tú no te lo imaginas. O sea, y más con una persona tan joven, es una sorpresa, tú sabes. Te hace pensar, te hace valorar mucho las personas que tú tienes, el tiempo que tú tienes con ellos.
quisiera tomarlo más como una enseñanza que como otra cosa, que como algo malo, porque yo sé que mi mamá estaría feliz de que todos entendiéramos y nos diéramos cuenta de que esto, a pesar de ser algo malo, tiene que tener algún tipo de enseñanza. Al regreso, las grabaciones que aún sin sonido captaron desde todos los ángulos el infierno en el jet set minuto a minuto, antes y después del derrumbe. Además, el retorno de Gregory Adames a la escena por primera vez. Ha pasado un año, Gregory. Un año y es como si fuera el primer día. Las imágenes de las cámaras de seguridad del jet set forman parte de las pruebas sometidas por el Ministerio Público. Analizamos más de 60 horas de material, videos que revelan segundo a segundo lo que ocurrió esa noche. Les advertimos, las imágenes son conmovedoras. El jet set estaba lleno, la música en vivo, las personas bailando, una noche que parecía como cualquier otra el pasado 8 de abril. Ruby Pérez en tarima. Tras bastidores, una noche común, los empleados ocupados en sus labores. Aproximadamente una hora antes del colapso, la cámara 01 capta a Maribel Espaillat, una de las propietarias de la discoteca, en su celular. Minutos después, llega el encargado de reservaciones, Gregory Adames. Al ser consultado, Adames nos informó que en ese momento le explicaba a Maribel la situación del techo, un problema que ya había alcanzado un punto crítico. Un fragmento había caído sobre un cliente. No era la primera advertencia. Horas antes, la mañana del 7 de abril, Adames ya había alertado sobre el deterioro estructural. Señalamientos que hoy forman parte de las evidencias en el expediente del Ministerio Público. Pero la fiesta continuó. La cámara 06, minutos antes del colapso, capta a Maribel Espaillat en uno de los bares. Pero algo comienza a cambiar. Pequeños gestos, miradas al techo, señales que pasan desapercibidas. Aproximadamente un minuto antes del derrumbe, en el mismo bar, Maribel y un empleado del jet set señalan hacia el techo. No es un hecho aislado. En otra cámara, varios asistentes hacen lo mismo. Miran hacia arriba, señalan, reaccionan. Y en medio de esos segundos, uno de ellos captó cómo una lona azul se desprende del techo, instantes antes del colapso. Momentos de duda, segundos de incertidumbre que nadie entendió a tiempo. Y en cuestión de segundos todo cambia. El derrumbe, la oscuridad, el caos. Lo que sigue quedó grabado en horas y horas de video desgarrador. No hay que escuchar sus gritos desesperados para sentir su dolor. Sobrevivientes salen como pueden, heridos, desorientados. Algunos logran escapar, otros permanecen atrapados, otros apenas pueden moverse. La desesperación es mayor. Las personas atrapadas pidiendo ayuda sin sonido, pero visible en cada gesto. Uno de los testimonios más importantes de esta tragedia es el de Gregory Adames, encargado de reservas del jet set. Aparece ensangrentado, visiblemente afectado, hablando por teléfono en medio del caos. Hoy, Adames es pieza clave en la búsqueda de respuestas. El dolor, la angustia, se siente en cada imagen. Pero en medio del desastre, también aparece la humanidad. Personas que ayudan sin pensarlo, que levantan escombros, que regresan, que no se rinden. Minutos posterior al colapso,
La cámara 16 capta el momento que rescatan a Maribel Espaillat, quien sale caminando pero asistida. Manos que ayudan, vidas que se salvan casi de milagro. Estas imágenes no tienen sonido, pero el dolor se ve y se siente. Las imágenes corroboran el testimonio de Gregory Adames, el testigo estrella del Ministerio Público, quien repetidamente asegura haber advertido sobre los problemas en el techo del establecimiento. Acompañamos a Gregory a la zona cero. Fue la primera vez que regresaba y se enfrentaba al panorama desolador. Los vestigios de lo que fue, algunos intactos. Solo el viento conoce los secretos. El triste reflejo de lo que quedó. El sonido que se detuvo. Los restos que gritan pidiendo ayuda antes de que los escombros actuaran como capas de un infierno sin llamas. La escena, un año más tarde, aún escalofriante. Realmente uno nunca se siente preparado para volver a ver un lugar así. Yo mismo vine una sola vez a lo de la misa que hacen y es bastante difícil. Los recuerdos de toda la gente y todo lo que pasó ahí. A enfrentar y verlo así es difícil de ver. Sus pasos son lentos, como si no quisiera llegar. Gregory Adames está a punto de revivir la noche que en cuestión de minutos vio sepultar la alegría, provocando una estela de muertes. El solo hecho de acercarse parece provocarle ansiedad. Son emociones encontradas, 8 años de su vida, semana tras semana, atendiendo a muchos de los que perecieron. Su asombro habla por 1000 palabras. Su silencio durante medio minuto lo dice todo. Esto es difícil. Ha pasado un año, Gregory. Un año y es como si fuera el primer día, para mí. Es donde tú te das cuenta que no somos nada, simplemente. En un abrir y cerrar los ojos se puede ir todo. Yo nunca en mi vida me imaginé ver ese lugar así. Nunca. ¿Qué fue lo primero que sentiste? Sé que habías estado aquí en los predios en una misa, pero sé que no habías entrado en la escena y mucho menos no habías visto este panorama. Es como que tú tengas un sueño. Hay cosas que tú no ni la vives, pero no la pasa el tiempo y como que no la asimila, no cree que son reales, ni siquiera teniéndola al frente. Pero cuando tú llegas a un lugar así, que fue parte de tu vida completa y verlo así, que tantas personas que habían ahí en ese lugar, es lo más terrible que me ha pasado a mí en la vida. ¿Cuál es la imagen que más te persigue de esa noche? Los gritos. Escuchar mi nombre debajo del alfombra. Tratar de ayudar y no podía hacer nada. Muchos de los que fallecieron esa noche eran clientes fijos, tú eras encargado de las reservas, tú eras encargado de asignar esas mesas y tú sabías exactamente dónde estaban sentados. ¿Me puedes hablar de algunos de los que estaban presentes esa noche? Y ven, camina conmigo y muéstrame dónde estaban sentados algunas de esas personas. Yo sé que si estamos mirando hacia el oeste ahora, la entrada del Jet Set es allá y allá es la tarima. Frente al bar
como donde está el tubo soportando esa viga, había una fila que atravesaba así. En esa fila, como 2 mesas de allá hacia acá, estaba sentado el señor Martín Polanco. Entrando aquí, a mano derecha, y la segunda línea completa, era que estaba el grupo de Jaina, donde estaba Guillén y todas esas personas. 25 en total, miembros de los Jaineros Dorados y otros del municipio más afectado por la tragedia. Delante de esa madera ahí era que estaba la mesa donde estaba Octavio Dotel, y estaba el señor, el general Domínguez. Tiene un mapa mental de cada puesto. Entonces, más hacia allá, creo que 2 mesas más, porque ahí estaba el señor Remberto Durán con su esposa, ella falleció. Al lado del señor Remberto Durán estaba Felito Music. El señor Grullón estaba aquí. Usted ve donde se ve como ese cuadro negro ahí, como plástico. Era la mesa donde normalmente se sentaba el propietario Antonio Espaillat. Pero el señor Grullón no estaba ahí. Él no estaba en la mesa porque él estaba hablando conmigo. Detrás de la mesa, pero más hacia acá, que no se ve, que es donde está el otro bar, era que él estaba parado hablando conmigo cuando se derrumbó todo. Y son tantas personas que... Acá al frente de donde estaba el señor Remberto, estaba Nael Nolasco, que también era de Jaina, una gente que era para mí un hermano igual que Felito. O sea, la gente del YC era mi familia. Era mi familia. Es lo que mucha gente no entiende. Esos que murieron ahí eran mi familia. Allá, al lado donde estaba sentado Martín Polanco, era que estaba la señora Maribel, su esposo. Leante Quintero estaba ahí con ellos al lado. Yo recuerdo casi todo, porque es que yo estaba todos los días ahí. Yo conocí ese lugar como la palma de mi mano. Ese día, según tu testimonio, tú llegaste aproximadamente a las 8 de la mañana, según le has dicho a las autoridades en el interrogatorio. Sí. Y desde que entraste, narraste que viste los problemas que tenía el techo y los que has descrito. ¿Puedes caminar conmigo y decirme por dónde entraste y qué fue lo que viste en los plafones ese día? En este espacio aquí, cuando uno entra, a mano derecha, pegado aquí, de esta pared, era que tenía el problema del fin de semana anterior, donde se había caído el plafón, que todavía seguía ahí roto. Y ese fue el problema que yo vi. Yo pregunto que no se había arreglado, ese tipo de cosas. Y ahí es que Manuel viene. Se refiere a Manuel Jiménez, encargado de los trabajos de mantenimiento del jet set. Pero ellos realmente lo que cambiaron fue en los plafones viejos por nuevos. Aquí en el frente de la tarima era donde teníamos el mayor problema, porque ahí es que se ve la lona azul que baja en ese espacio de acá. Recuerden la lona azul, de donde caía agua, que quedó captada en cámara antes del colapso total del techo. Pero ahí había problemas ese día con los plafones también. Generalmente el problema del plafón era ahí. Pero ese día cuando llegaste en la mañana, los plafones que advertiste, ¿a dónde eran? Acá. Eran en la entrada. Sí, pegado a la pared. Cuando usted entra a mano derecha, pero pegado a esta pared, era que estaba el problema de los plafones del fin de semana. Yo en ese momento, yo me comuniqué con la secretaria primero, secretaria de don Antonio. Yo le dije que no habían venido a arreglar lo de los plafones. Ella me dijo, déjame llamar a Manuel. Luego yo le escribí a don Antonio. El mensaje del 7 de abril vía WhatsApp inicia a las 2:23 de la tarde.
según lo plasmado en la solicitud de medida de coerción de los hermanos Espaillat. Don, hay un tema importante que hay que revisar en la discoteca, escribe Gregory. Los plafones que se están rompiendo es que le está cayendo pedazo de techo y es peligroso. Eso es bueno desde que haya un chance revisar el techo. Espaillat respondió a las 2:31. Manuel de inmediato, llámalo. Gregory no demoró en responderle, sí, él está aquí. Empiezan el tema mío con él, de los plafones, que no era solo cambiar los plafones lo que yo había dicho, sino chequear, quitarlo y chequear si había algún problema en el techo. La solicitud de medida de coerción también dice que Manuel Jiménez, a las 2:44 de la tarde, le comunicó a Espaillat que los plafones malos habían sido cambiados y que Gregory estaba insistiendo de que estaban cayendo piedras del techo, por lo cual había contactado a una empresa para realizar un levantamiento de la estructura completa, que iría el miércoles o jueves siguiente. Lamentablemente, la tragedia se les adelantó. ¿Sentiste en ese momento receptividad para corregir lo que estaba pasando? Yo entendía que si se revisaba el techo en ese momento, como yo quería, la discoteca se podía caer, pero vacía. No podía. ¿Tú pensaste realmente que la discoteca se podía caer? No. Lo que yo pensaba era que en ese espacio de ahí del centro, cuando ya en la noche, en el espacio del centro, yo entendía que un pedazo iba a caer y iba a matar o herir a alguien. Y eso era lo que yo no quería que pasara. Por eso era que yo pedía que se suspendiera todo. Pero nunca, no puedo decir que nunca me imaginé que la discoteca se iba a caer completa. Narras en tu interrogatorio que mientras estaban cambiando los plafones, ya haciendo esos trabajos cosméticos, ¿verdad? Porque eran cambiando los plafones, que tú escuchabas sonidos que le dijiste a Manuel, esos son pedazos de techo, sí. Y que él dijo que era otro sonido. ¿Qué escuchabas exactamente y cómo tú sabías que eran pedazos de techo? Era como usted agarra una piedra y la deja caer encima de algo hueco. Sonaba que caían esos pedazos. ¡Pop! Entonces, yo le enseñaba que en el expediente hay una foto tomada. Esa foto que está tomada la cogieron del teléfono de Manuel, pero la cogen del teléfono de Manuel en el expediente, porque es una foto que yo le envío a don Antonio y don Antonio se la reenvía a él. Entonces se ve el plafón roto hacia abajo, como que le cae algo y lo rompe y queda así hacia abajo. Ese mismo día pasó varias veces y cuando él termina de cambiar los plafones, suena un toque encima. Le digo yo, Manuel, tú escuchaste lo que sonó ahí. Eso es pedazo del techo otra vez, lo mismo que le estoy diciendo a don Antonio, que están cayendo. Entonces él me dice que no, que eso era una puerta de la que están arriba, porque las casetas que estaban aquí arriba tenían puertas del mismo material ese. Y él decía que era eso. Y yo sabía que realmente era eso. Porque cuando ellos cambian los plafones viejos por nuevos, dentro de los plafones rotos, encima, habían pedazos de concreto así. Entonces, ¿de dónde? Porque tú no buscas de dónde cae el concreto. Porque no es normal que de un techo caigan pedazos. Si cae pedazos porque hay un problema. Tú mencionas, uno de los clientes fijos fue Remberto Durán. Y al señor Durán, según tu testimonio, una media hora antes de la tragedia, le cayó un pedazo de plafón. Sí. ¿Dónde estaba el señor Remberto? ¿Dónde estabas tú que pudiste ver eso? ¿Y dónde fue que cayó, que pasó ese incidente una media hora antes de? El incidente pasaba aquí donde yo le dije que cuando te entra, cruzaba toda la línea y en la misma esquina de donde empezaba la pista, un chin más adelante de donde se ve ese plástico azul, un poquito más adelante de ahí, ahí era que teníamos el problema en el techo, ¿verdad? Yo estoy parado allá en el bar, de frente hacia acá. Cuando veo que a él le cae, él sale de su línea y él va para el baño cuando le cae el pedazo.
ahí era que él estaba parado, donde baja la lona azul, porque el problema más grave era ahí. Y usted se fija en el video, esa es como la parte que se ve que hace así de repente. Durante 30 segundos, Patricia Ovalles de los Jaineros Dorados graba dicha lona hasta que se ve el techo venirse abajo. Desde que llovía, por ahí bajaba el agua como que tú la estabas vaciando directa. ¿Y qué hiciste tú cuando tú ves que eso le cae al señor Doral? Yo vengo donde él, nos movemos hacia el lobby, salimos por la puerta, nos movemos hacia el lobby. Yo le quito un poco la camisa, lo reviso aquí, tenía un golpe ahí. Yo le ofrecí llevarlo al hospital. Él me dijo que no era necesario. Después fue al baño. Vuelvo y le pregunto. Yo fui donde él como 3 veces, pero también hablo con la señora Maribel. Le digo, doña, ese señor que le cayó el pedazo ahí, es lo mismo que yo estaba diciendo desde temprano, lo mismo que estoy advirtiendo del techo. Y le hago señal, nosotros usábamos un láser para llamarnos y señalizar cualquier cosa. Le hago señas en el techo, que fue el mismo plafón, pero nuevo, del que tiene la foto, ¿verdad? Que está roto hacia abajo, el mismo plafón que cambiaron ese mismo día. Ese era ese mismo plafón, pero nuevo. Lo habían cambiado. Entonces, yo le hago la seña del pedazo, le digo yo, ese pedazo que está ahí, porque le dio. Y ese otro se va a caer. Eso es peligroso. Eso puede matar a una gente. Yo entiendo que se debe suspender. Y ahí duramos un rato hablando. La medida que se tomó fue la medida más absurda que yo he visto. Se mandó a poner un seguridad en ese espacio para que la gente no cruzara por ahí, que la gente sacara la vuelta. El que está vivo y el que llegó ahí para el baño en ese momento puede corroborar que pusieron un seguridad ahí para que la gente sacara la vuelta. El seguridad Omar Ogando fue uno de los 6 empleados que fallecieron. ¿A dónde estabas tú minutos antes de ocurrir el derrumbe? Has dicho que estabas hablando con el señor Eduardo Grullón. Antes de ello estaba hablando con la señora Maribel. Después de hablar con la señora Maribel de suspender la actividad, que ella me dice que no se podía, ¿verdad? Yo estoy de frente al bar. En el bar adelante había un murito. Yo dije, bueno, que Dios nos saque con suerte hoy porque presiento algo malo. Yo vengo donde el señor Durán a verlo de nuevo y a traerle una perriera y algo que me había pedido. Sigo hablando con él, en eso veo que el señor Grullón se para. Entonces yo le digo, deme un segundo que voy donde el señor que se va. Me están haciendo señas que él se va. Yo vengo donde él, era por acá. Debe de quedar ahí, desde aquí no la puedo visualizar. Hay un pedazo de columna que baja así, que cayó y está recostado desde arriba hacia abajo. Ese pedazo de columna es el que me da a mí de ese lado y en la mano, que me dio en ese parte completo, que gracias a Dios no me cayó en lleno. En ese espacio era que nosotros estábamos hablando. Grullón celebraba el cumpleaños de su esposa, Joana Rodríguez, junto a su hermana Alexandra Grullón de Estrella y su esposo Eduardo Guarionex Estrella. Mándame la cuenta, que nosotros no vamos, tenemos compromiso temprano, porque ellos no iban a pasar de las 12. Era hasta las 12 su actividad, porque él salió como para hacerle algo a... Y cuando yo hago así, que me volteo hacia el bar que quedaba frente acá, y él da, no creo que dio más de 2 pasos. No se cayó todo. Y yo pude hacer así, hacia adelante. Yo sentí algo que me dio ahí, que estoy cosido acá, yo estoy cosido acá. ¿Te miraste? ¿Qué haces en ese instante? ¿Y qué escuchaste? ¿Fue un crujido? ¿Fue un sonido como un tren? Revive ese momento. Yo no tengo que revivirlo porque es que eso está en mí todo el tiempo. Eso no se va de mi mente. Incluso cuando entro a sitio yo siento el mismo sonido. Fue un solo golpe. Yo sentí como un zumbido, todo al mismo tiempo, todo oscuro y grito. Lo único que yo me salió de sí fue dar en el bar y mirar hacia arriba y decir, Dios mío, ¿por qué?
Más adelante, cómo logró salir, la llamada a Antonio Espaillat y su sentido de culpa. Pero antes, la lucha de los que exigen justicia. Y es precisamente en los tribunales donde el testimonio de Gregory se convierte en una pieza clave. Durante este último año, decenas de sobrevivientes y familiares de fallecidos han asistido a los tribunales con un solo clamor. Igualmente lo hicieron este lunes, cuando inició el juicio preliminar. ¿Cómo se ha desarrollado el caso? ¿Cuántas víctimas han negociado? Este es el álbum que sus amigas hay 15 años. Cada foto cuenta un pasaje de su vida, cumpleaños, abrazos, momentos simples, convertidos hoy en huellas imborrables. Ella misma buscó su álbum y comenzó a organizarlo un mes antes de ella fallecer. Entre recuerdos y lágrimas, Deyanira Sosa y Wilton Tejeda reconstruyen su presencia mientras se enfrentan el vacío que dejó aquella noche en el Jet Set. Esto se vive a diario y el tiempo no borra todo lo que ha sucedido. Lo primero que viene en mi mente es la ausencia de mi hija, Melissa Tejeda. Ha sido muy difícil para nosotros tener que entender la falta de ella. Melissa en su tiempo libre servía de modelo para el negocio de su madre, una tienda de ropa. No sabía que iba a ser nuestra última sesión. No sabía. A veces veo algunas donde ella tenía lentes de sol. Si me lo hubiese imaginado, se lo hubiese quitado para ver sus lindos ojos siempre, porque tenía unos ojos hermosos. Sabían que había salido a cenar esa noche, desconocían del cambio de planes al acudir al Jet Set con 4 amigos. Todos fallecieron. Ha sido un año muy retador, un año totalmente diferente, que hemos renacido en el amor, en la fe, en el propósito y ahora un ingrediente que se nos agrega a nosotros como familia, que es tener que pedir justicia. Durante el último año es lo que ha exigido el movimiento Justicia Jet Set. Quise estar aquí pidiéndole justicia a mi hija. Sobrevivientes y familiares de fallecidos que han levantado la voz por quienes no pueden hacerlo. El camino hacia los tribunales comenzó casi de inmediato. 6 días después del desplome, el Ministerio Público abrió una investigación penal a cargo de la Dirección de Persecución. Fue una investigación desde el día 1. El abogado Giancarlos Martínez representa 7 víctimas en el caso Jet Set. Hay que ser serio en eso y decir que el Ministerio Público estuvo trabajando desde la primera noche y todo está documentado y cronometrado. Ya para el 14 de abril llegó la primera querella penal. A partir de junio ya se inician los procesos judiciales y evidentemente se fueron sumando una cantidad de víctimas. Carlos Salcedo es abogado penalista y también representa víctimas de la tragedia. Inicialmente eran más de 40, pero se fueron sumando hasta 60 y pico a partir del mes siguiente y luego ya llegaron hasta 80 y finalmente ya hay más de 100. Mi hija se iba el sábado antes y nos habíamos despedido.
Rafael Navarro, uno de los querellantes, cuenta que su hija, Evelyn Mariela Navarro, no llegó a abordar el vuelo que la llevaría a España, país del que era ciudadana. Me llama el domingo. Papi, me dejó el avión. Llegué tarde al aeropuerto. Digo, nada, mi hija, pues nada, te va después. Me dice, sí, me voy la semana que viene. Esa mañana estoy sentado, como te digo, frente al televisor. Me entero por la noticia del desastre, de la tragedia. Le digo a mi esposa, digo, Anami, pero ha pasado una tragedia grandísima en la capital, una discoteca que se le ha desplomado el techo. Navarro reside en San Cristóbal. En eso recibo una llamada a las 6:05 más o menos por ahí, de la hermana que vive en Estados Unidos. Yo me lo encuentro extraño, Marlene llamándome tan temprano. En mi mente, antes de coger el teléfono, en mi mente, oye la cosa de padre, en mi mente pienso, digo, coño, quiera Dios que no sea para decirme que Mariela estaba para el YC. Cojo la llamada, dando gritos, mija. Marlene, ¿qué te pasa, mija? No me diga nada, yo sé lo que tú me vas a decir. Mariela estaba para el YC. Sí, ay, sí, papi, ay, sí, papi. Hablamos más tarde. Arranqué para el YC. Inicialmente su hija no aparecía en ningún listado, pero luego de unas 4 horas en la escena, recibió una llamada que lo cambió todo. Rafael, arranqué para el área Contreras, que encontramos, rescatamos a Mariela viva, obra de Dios. Cuando llegó al hospital acababan de terminar una cirugía en el tobillo izquierdo. Lo tenía desgarrado. Me dice el médico, ella no te va a escuchar, porque está sedada. Digo, no, pero yo quiero pegarme de mi hija. Y me... Perdón. Ay, Señor, dame fuerza, Señor. Me pego de la camilla y le digo en voz alta, mi hija, soy yo, tu papá. Estoy aquí, no te preocupes, mi hija, que este pleito lo vamos a tirar. Abrió los ojos, sedada. Abrió los ojos y me dijo, papi, te amo. Eso fue lo que me dijo mi hija. Ahí duró 2 días en el Darío Contreras. Me le dan de alta, pero esa niña estaba... Y los riñones lo tiene desbaratado. Era lodo que esa niña orinaba. Lodo. La trasladaron a su residencia en San Cristóbal, pero sus heridas eran considerables y tuvo que ingresarla en una clínica de ese municipio. ¿Sabe cuántas pintas de sangre le pusieron a mi hija? 14 pintas de sangre. Por momentos, dice, sentía esperanza de que lograría reponerse a las lesiones. Le digo, doctor, me dice, no, si el proceso va como sigue, en 3 días la tienen en su casa. Yo me emocioné, yo cogí para la casa, le pinté su habitación. Un sobrino que tengo que vive en Bávaro, que se portó demasiado bien, mi sobrino, que Dios me lo bendiga y me lo proteja siempre. Mando una silla de ruedas, mando cama de esa de hospitales para que la muchachita tuviera como yo me fajé yo mismo a pintarle su habitación. Al otro día se me muere mi muchacha. 24 días duró mi hija viva. A un día de cumplirse el primer mes de la tragedia, el 7 de mayo, las autoridades incautaron el local donde funcionaba la discoteca y ese mismo mes recopilaron peritajes técnicos y testimonios clave. El 11 de junio entregaron el informe preliminar de la investigación y al día siguiente arrestaron a los hermanos Espaillat, con el Ministerio Público solicitando prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel por homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito rechazó la prisión preventiva e impuso garantía económica de 50 millones, impedimento de salida y presentación periódica
igualmente declaró el caso como complejo. La prisión preventiva en un caso como el que se trata de la tragedia del Jet Set debió imponerse, en nuestra opinión y en la propia opinión del Ministerio Público, por múltiples razones. Primero, la gravedad del hecho. Segundo, según la propia investigación del Ministerio Público, en cierto momento se intentó distorsionar lo que los testigos, como Gregory, por ejemplo, iban a decir eventualmente frente al juez. La prisión preventiva constitucionalmente es una excepción a las medidas de coerción. ¿Cuándo merece una persona ir a prisión preventiva? No solamente cuando hay indicios suficientes de que cometió un hecho criminal o un delito, un hecho relevante penalmente, sino cuando hay pruebas efectivas, reales, de que se va a fugar del proceso. El Ministerio Público depositó la acusación formal en noviembre, que incluye los hallazgos de Onesvie, con peritos nacionales e internacionales. Dicho informe técnico preliminar de junio señaló que la sobrecarga estructural fue la causa principal del desplome. Desde agosto, la defensa había solicitado un nuevo peritaje con la participación de expertos internacionales propuestos por ellos, asistidos por un consultor técnico. Pero a finales de enero, el tribunal declaró inadmisible dicha solicitud. Pero sí le dejó, y es lo peligroso, le dejó la brecha a la defensa a que reintroduzca ahora otra vez y el juez decide entonces que lo va a conocer de manera administrativa. Hace 2 semanas, los abogados de los hermanos Espaillat solicitaron un plazo de 6 meses para realizar un contraperitaje en el proceso judicial. El informe solicitó una entrevista al abogado de la defensa, Miguel Valerio, el 24 de marzo. Su respuesta: no opinaremos, pero paso la solicitud. Ellos pretenden que se haga otro estudio. Ahora bien, fíjate que la base que ellos tienen para pedir otro estudio no es atacando de que el actual estudio que existe y determina la causa del Jet Set, que son 126% de sobrecarga del techo, falta de mantenimiento, modificaciones sin permiso. Ninguna de esas causas, ellos no la cuestionan. Ellos quieren un estudio porque quieren otro estudio, para ellos tener medios de defensa. Eso le fue declarado inadmisible. Sin embargo, con todo el derecho, recientemente el 16, sorpresivamente se supo que depositaron pruebas. Nosotros lo que creemos que ese nuevo peritaje que se está solicitando no es otra cosa que un medio para incidentar el proceso e intentar crearse un traje a la medida. Pero ellos tienen el derecho en la audiencia preliminar pedirle al juez que ordene un contraperitaje. Ahora, tenemos que ver si se trata de un contraperitaje para torpedear el proceso, que no reúna las condiciones, la petición y el fundamento, ni la calidad de las personas que pudieran ser peritos, y lógicamente el juez tendrá que rechazarlo si es así. Ya ustedes saben de qué se está discutiendo aquí. Este lunes, al iniciar el juicio preliminar, el tribunal autorizó la realización del nuevo peritaje solicitado por la defensa. El estudio técnico deberá realizarse en un plazo de 30 días laborables. No le puedo negar el derecho de defensa a ellos, para que le quede claro a todos. Como no se lo voy a negar nunca a la víctima, tampoco se lo puedo negar al imputado. No pongan a prueba al juez, no hay necesidad de eso. Tengo que garantizar el derecho de todas las partes y espero que me entiendan. Existirán 2 peritajes, uno que pueden contradecirse, pero eso no significa que no se establezca cuál es la causa del derrumbe. Y nosotros no queremos que evidentemente aquí todo el mundo nos acuse y cuando llegue el momento de nosotros defendernos, no tener nuestra herramienta de defensa, que ese peritaje, que es la primera vez que nos salvaguardan ese derecho en todo el proceso. Durante la audiencia de hoy también salieron a relucir detalles de conversaciones por WhatsApp entre Maribel y Antonio Espaillat. El mismo día, a las 11:55 de la noche, la acusada Maribel Espaillat le comunicó al acusado Antonio Espaillat que le había caído un pedazo de plafón encima a un señor, a lo que Antonio Espaillat, el acusado, respondió que iba a cambiar la mayoría de los plafones, respondiendo Maribel Espaillat que urgentemente, que era el techo que se estaba desbaratando.
el 8 de abril del 2025, siendo las 12:44 horas de la madrugada, al momento en el que se estaba realizando el concierto del cantante de merengue Rubí Pérez y su orquesta, cuando estaban tocando la canción denominada De Color de Rosa, se produjo el colapso del techo de la edificación que albergaba las instalaciones del Jet Set Club. Hasta el 31 de marzo había 100 desistimientos de familiares de fallecidos y 85 de lesionados depositados en el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Tienen su derecho de hacerlo. Eso es constitucional, eso es legal. Pueden negociar todo lo que quieran. Yo no lo critico. También no tiene precio. Hay una razón. Pese a haber quedado con numerosas deudas tras la hospitalización de su hija, Navarro se niega a aceptar un acuerdo económico. Haciendo lío. Empeñé mi guagua, empeñé un motor que tenía, cogí dinero prestado a un gran amigo. Me da pena, porque hoy muchos han tenido que aceptar la negociación, pero se quedan con el dolor, se quedan devastados, familias destruidas, hijos que nunca jamás podrán volver a tener consigo el recuerdo, ni siquiera el recuerdo de sus padres. Porque hay muchos que son menores de edad, que solo por historia van a saber quién fue papá, quién fue mamá. Su papá siempre le decía la reina y seguirá siendo una reina para nosotros. Los Tejeda Sosa tampoco están dispuestos a negociar, aunque se les han acercado con propuestas. De 5 a 8 millones de pesos. Mas, sin embargo, no, jamás que se vaya a negociar con mi hija, jamás. No lo vamos a permitir. Vamos a aceptar, ¿sabe qué? Nosotros estamos dispuestos a durar día por día, hora por hora, reclamando justicia. Porque yo soy un padre honesto, que me he forjado para levantar mis hijos, velo por la paz y la tranquilidad de ellos. Pero cuando se trata de su honor, debo convertirme, lamentablemente, en una fiera defensor de los derechos, para que se haga justicia por todos, por los míos y por los demás. El hecho de que hayan llegado muchas víctimas a acuerdos con, en este caso, las personas imputadas, no implica un abandono de la acción. Primero, se mantienen como víctimas en cualquier situación, aun cuando no sean querellantes ni actores civiles. Se mantienen como víctimas porque no abandonan esa titularidad. Y segundo, el Ministerio Público tiene la obligación, no es una facultad, tiene la obligación de perseguir la acción y sabemos lo determinante que ha sido en este caso el Ministerio Público para proseguir con la acción hasta su finalización. Durante una reunión privada en la Procuraduría entre el Grupo Justicia Jet Set y la Procuradora General, esta les aseguró que el caso no se caería. Y aunque hayan personas que por las razones que fueran, pues negocien la desestimación del curso, la magistrada se ha comprometido que como es un caso de orden público, lo va a seguir, aunque no haya una sola víctima presente como acusado. De alguna manera las víctimas han sentido una especie de desamparo. ¿Por qué? Y se han visto mucho en la necesidad de acudir a acuerdos que son irrisorios, que incluso personas que han sobrevivido y tienen procesos médicos graves han hecho acuerdos por montos que no le dan ni para cubrir el tratamiento médico. Entonces, eso es indignante. El problema ahora está. En algunos procesos, dice, la compensación no ha sobrepasado los 150,000 pesos. Si desde el principio, desde el Estado, se hubiera tutelado los derechos de las víctimas, congelando los bienes de manera permanente, porque se congelaron en un momento, se inmovilizaron, pero luego se liberaron, alegando una serie de situaciones técnicas que se le puso una carga a los querellantes que no era propio. Una decisión del juez de la instrucción de envío a juicio, por ejemplo, que sea deslegitimada porque en eso de los garantía a las defensas, va en este caso a medrar el expediente, va a frustrar incluso el objetivo final,
que es de acusar, llevar a juicio a estas personas que cometieron una negligencia grave, va a hacer frustrarlo y al mismo tiempo va a ir en contra del propio proceso. Esencialmente han habido aplazamientos que se circunscriben a situaciones que tienen que ver con la propia defensa técnica del imputado, notificaciones que se hacen el mismo día de la audiencia, incidentes de peritaje que son totalmente improcedentes. Hermosa siempre, siempre ella, cuando cumplíamos, era la fecha de nuestro cumpleaños, ella siempre estaba muy pendiente de que las dos tengamos la misma participación del cumpleaños, que no sea más mío. ¿Qué mensaje al cumplirse un año le envían a la población? Hoy nos sucedió a nosotros, pero mañana puede sucederle a cualquier persona. Una tragedia como esta u otra. Seremos la voz de esas familias que hoy en día sienten miedo de pedir justicia. Estamos firmes y seguiremos firmes como familia. Yo hablo con mi otra hija todos los días del mundo, 2 y 3 veces. Y nada más hacemos mirando la cara de los dos por el teléfono. Lágrimas. Recuerdo. Las niñas por igual. Sumido en el dolor y la desesperanza, Rafael no espera mucho del proceso. Se burló, se está burlando y se va a seguir burlando. Creo que nada más he faltado a una. Aún así se mantiene firme. No puedo moverme. Y voy a seguir yendo a las audiencias. Voy a seguir yendo. Las advertencias ignoradas hoy son evidencias que revelan años de filtraciones antes del colapso del techo del Jet Set. Videos, fotografías y registros documentan lo que ocurría dentro y sobre el techo del establecimiento, que ahora forman parte de lo presentado por fiscales. Horas antes de la tragedia, 2 hombres fueron captados encima de un andamio con una escalera en el interior de la discoteca Jet Set. Se observa el techo sin al menos 6 plafones. Estas fotografías forman parte de las evidencias recopiladas por el Ministerio Público del celular de Manuel Jiménez Mateo, encargado de mantenimiento de Radio Cadena Comercial, propiedad de Antonio Espaillat y del Jet Set. La investigación recopiló decenas de imágenes que muestran las condiciones en que se encontraban los plafones y los trabajos realizados. Además, miles y miles de archivos de conversaciones desde los celulares de Antonio y Maribel Espaillat, intercambiadas con múltiples contactos como esta, con el encargado de mantenimiento Manuel Jiménez, 2 días antes de la tragedia. Hay que quitar unos plafones que se están cayendo por la humedad. Hay que cambiarlos y reponer unos que quitamos esta noche. Todos ahora bajo análisis. Carmen, mira el agua como cae ahí. Meses antes de la tragedia, según los videos del Ministerio Público, habían señales de filtraciones en el Jet Set. En diciembre del 2024, 4 meses antes del derrumbe, Gregory Adames graba este video desde el techo del Jet Set. Eran las 11:34 de la noche. Mire, doña, aquí no se puede andar aquí arriba. Mire cómo está eso de agua. Así es que está este techo entero lleno de agua. Uno no puede ni caminar cuando viene aquí arriba. Por donde quiera agua. 28 de diciembre de 2024, el agua no detiene la fiesta. El techo muestra deterioro desde el interior. Ese mismo día, a la 1:47 de la tarde, según las evidencias, se observa agua acumulada donde estaban colocados los aires acondicionados. Días antes también quedaron registrados al menos 7 videos del 20 de diciembre de 2024 que muestran la situación de los equipos de refrigeración en el techo de la discoteca. Mire cómo está eso, mire. Todo eso es el aire, todo eso es el ducto del aire, mire. De tan frío que está. ¿Usted me entiende? O sea, que ahí no tenemos esa agua, entonces baja ahí, pero obligatoriamente tiene que bajar para abajo. Pero aquí no hay problema del techo.
aquí no tenemos problema de agua de techo, señor. Esa agua viene bajando de ahí. ¿Entiendes? Mira cómo está eso, mire. Van a tener que apagar uno en los aires, déjame decirle a Jimmy. Otro video, la misma advertencia. Mire cómo está bajando el agua del ducto. Ese aire tiene que bajarle un toque, que está demasiado frío y está produciendo demasiado agua, mire. Mire cómo está ese ducto, mire. Entonces toda esa agua baja para allá abajo, mire. Como usted puede visualizar, el agua después, bueno, mire ahí donde está cayendo. De la misma fecha, 20 de diciembre, a las 9:46 de la noche. Mire, don Antonio, mire cómo están esos aires, mire. El problema viene de que los aires están muy fríos, entonces están tirando el agua por el ducto, porque son demasiadas toneladas de aire y los tienen todos prendidos. Ahí es que está el factor. Muestra cómo esta situación se replica en los demás equipos. Reitera que el agua que se filtra en el interior de la discoteca es producto de los aires y no porque existe un problema en el techo donde están colocados. Mire todo el agua que está produciendo ese ducto, mire. Como usted la puede visualizar, mírela ahí. Mírela ahí. Toda esa agua tiene que bajar por algún lado, don Antonio. O sea, usted no tiene problema de agua de techo aquí, don. No tiene problema de agua de techo, tiene problema de aquí, de las tantas toneladas de aire que hay prendida. Al día está así, entonces tiene que bajar por algún lado. Ahí es que está viendo el problema del agua. 2 meses antes, en octubre de 2024, en el interior de la discoteca, con la música de fondo, el agua cae. En otro video sin sonido, alguien señala otra gotera. Videos de septiembre, octubre y noviembre de 2024 muestran el interior del techo de la discoteca. En este video del 29 de noviembre del 2024, en el techo, una lona azul. Sale aquí mismo, viene con su tubo ahí. 2 meses antes, para el 28 de septiembre del mismo año, habían colocado tuberías para dirigir el agua de los aires hacia un drenaje. Seguimos ahí hasta traerla aquí al desagüe. Aquí está el desagüe y ahí va a salir el agua. Ese mismo mes, en el interior de la discoteca, quedaron registradas las filtraciones. En agosto de 2024, las gotas ya caían sobre la pista de baile del Jet Set. Para esa misma fecha, también quedaron registradas las pisadas de Gregory Adames, encargado de reservaciones en el interior de la discoteca. Recorridos que evidencian las filtraciones. Una nota de voz de Adames también alerta a los propietarios sobre la situación. Mire ese río de agua que hay debajo del aire grande. Usted sabe que esa agua ¿para dónde va? Para la discoteca. Esos son de los problemas que tenemos de la filtración, porque cuando el agua se encharca ahí, tiene que buscar una forma para dónde irse y como no tiene para dónde correr, se va a colar para abajo, para dentro de la discoteca. Eso está debajo del aire que está del lado suyo, que vive goteando agua. Esa gotera se está reportando de hace mucho. Pero esto no comenzó en 2024. En 2022, 3 años antes del derrumbe, las filtraciones ya eran evidentes. Carmen, mira el agua como cae ahí. Mira. Otro video, también grabado por Gregory Adames, obtenido por Noticias SIN, pareciera que llueve dentro del Jet Set. En solo minutos. ¡Uy! Yo deseo caminar, yo deseo correr, yo deseo bailar. Los lesionados que aún tienen un largo trayecto por delante en su recuperación.